internacional para ver qué tipo de repercusiones podría tener. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Gerardo te saluda. La ministra de Seguridad de Argentina, que estuvo presente en el colocado de la primera columna de este cerco, indicaba que tenemos que entender los bolivianos que ellos solamente quieren protegerse del narcotráfico. Te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Gracias por la invitación. Efectivamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha viajado hasta el lugar y ha participado de digamos que la apertura de la obra. Van a tardar 20 días, según han dicho, en construir el alambrado. Y llama mucho la atención porque es un alambrado, efectivamente, una malla olímpica de 200 metros, que no parecería ser una obra tan significativa para que la ministra viaje desde Buenos Aires hasta Aguas Blancas, a darle tanta importancia a esa obra, como digo, pareciera ser algo menor o no tan importante, pero el mensaje, ¿no?, el discurso que maneja el gobierno de Argentina es que se están poniendo duros contra el narcotráfico, contra la inmigración ilegal, en un símil, en un intento por equipararse tal vez al gobierno de Donald Trump, que maneja el mismo discurso contra la inmigración y contra, obviamente, el crimen organizado. Entonces, hay algo muy parecido en la campaña, en el marketing político que tiene el gobierno de Argentina. Y como bien decías, la ministra decía en uno de sus comentarios a la prensa que los bolivianos tienen que entender que esto es contra el narcotráfico, no contra los ciudadanos bolivianos, ¿no? En un discurso, en un comentario que por primera vez hace una diferencia y por primera vez se muestra un poco más conciliadora la ministra, porque hasta ahora había sido muy dura y siempre había asociado a los bolivianos con el narcotráfico. De hecho, esa era una de mis críticas, porque notaba que había como un intento de estigmatizar tal vez a la sociedad boliviana y vincularla con el narcotráfico y también con el terrorismo, porque la misma ministra ha dicho que Bolivia alberga a los militantes de la Guardia Revolucionaria de Irán y a los de Hezbollah, que estarían en nuestro territorio con pasaporte boliviano tratando de hacer actos terroristas. Entonces, ahora un poco baja el discurso y lo celebro, me parece bueno, pero de todas formas sigue la hostilidad, ¿no? Es un acto inamistoso, es un acto que no ha sido coordinado entre los dos gobiernos, que no era algo que Bolivia sabía que iba a ocurrir. Y bueno, se está avanzando en esto y ahora vamos a tener un alambrado de 200 metros ahí en la frontera. ¿Qué tendría que hacer el Estado boliviano al respecto, o no hacer nada para evitar mayor connotación política principalmente? Bueno, lamentablemente no se puede hacer mucho, porque efectivamente este alambrado está dentro del territorio argentino, a unos 100 metros dentro del territorio, y es una potestad soberana de Argentina construir dentro de su territorio. Entonces Bolivia prácticamente, no puede hacer mucho más que manifestar su preocupación, como ya lo ha hecho. La Cancillería ha sacado un comunicado en el que dice que está preocupada porque efectivamente, más allá de que no es mucho, de que no parece ser algo que vaya a incidir de manera significativa en el comercio, sobre todo en el comercio legal, sino más bien va a ser positivo. Y va a ser positivo sobre todo para esta intención que tiene el gobierno de controlar el contrabando a la inversa, que es como se le llama, en que en realidad son exportaciones básicamente, tal vez no legales o no registradas, pero exportaciones al final de cuentas. El gobierno de Bolivia se beneficia de ese control, pero de todas maneras, sienta un precedente negativo, porque una vez que se construye esto, o se puede pensar en más construcciones, en otras vallas, muros, alambrados, en otros segmentos de la frontera, porque estamos hablando de una frontera de más de 740 kilómetros y aquí solo se están enmallando 200 metros. Entonces, obviamente no es mucho, pero
como digo, puede sentar un precedente para futuras construcciones que sí impidan el libre paso en la frontera. Ahora, son 200 metros, 2 cuadras aproximadamente. Lo que manifestabas es muy importante. El gobierno argentino podía haber implementado las columnas, empezar la construcción, ya hicieron el anuncio, pero enviar a su ministra de Seguridad es lo que genera un poco de susceptibilidad. Entonces, ya se emitió un comunicado cuando se hizo el anuncio por parte del gobierno boliviano. Ahora no tendría que haber ni siquiera un comunicado y nada, simplemente ver cómo construyen este cerco, esta malla, Andrés, o tendría que haber por lo menos algún tipo de pronunciamiento. Claramente sí se puede hacer otro pronunciamiento, pero creo que va a caer en saco roto, porque así fue con el primero. Y es lamentable, efectivamente esto no debería ocurrir. Lo que sí hay que señalar, y creo que es importante, es decir que Argentina está actuando de manera unilateral. Efectivamente están en su derecho, pero lo más amistoso, lo que se espera en estos casos, es que haya una coordinación, ¿no? Que se comunique al otro gobierno que esto se está haciendo de manera de que no haya ningún tipo de problema y que la cosa sea amigable, ¿no? No es el caso, entonces, bueno, Bolivia, claro que puede protestar, pero no sé hasta qué punto eso tiene algún efecto, porque como te decía, por ejemplo, cuando la misma ministra Bullrich dijo que habían 700 guardias de los guardias revolucionarios de Irán en Bolivia, el gobierno de Bolivia pidió que la ministra se retracte, incluso que pida disculpas, y no ocurrió nada de eso, ¿no? Quedó en nada y nunca hubo una aclaración, porque claramente eran unas acusaciones muy fuertes, de las cuales nunca hubo ninguna prueba de parte de la ministra, y ahí quedó, ¿no? Entonces ahora seguramente va a ocurrir lo mismo. Es la imposición, ¿no? La política dura, que como digo se parece mucho a lo que hace Donald Trump, que también endurece su política de migración, dije cosas y impone aranceles, y los otros países prácticamente no pueden hacer nada. Claro, ahora Andrés, y con esto cerramos, mencionas a Donald Trump y has hecho una pequeña relación entre el gobierno de Javier Milei y el gobierno norteamericano. ¿Tú crees que esto podría seguir avanzando? Me explico, ya involucrando a los compatriotas bolivianos que viven en Argentina, tomando en cuenta aranceles, por ejemplo, el intercambio comercial entre ambos países. ¿Crees que también se pueda llegar a adoptar ese tipo de políticas como está haciendo el presidente norteamericano? Sí, yo creo que es por eso, digo, es un mal antecedente, porque esto puede dar paso a más políticas duras contra la migración, principalmente que viene desde Bolivia, en el caso argentino. Tenemos más de 1 millón de bolivianos viviendo en Argentina, y seguramente muchos de ellos no cuentan con todos los papeles. Entonces sí puede haber cierta represalia o, bueno, acciones que vayan en contra de los ciudadanos bolivianos que están en Argentina. Y bueno, eso va a ser muy lamentable, ojalá que no sea el caso, porque se benefician también, y eso lo sabemos, de la ayuda social, ¿no? De la salud que proveen en Argentina. Y bueno, pero el tema de los aranceles yo creo que definitivamente no va a ir. El gobierno de Milei en eso sí se diferencia claramente del gobierno de Donald Trump, que es realmente liberal, ¿no? Y los aranceles no van con una política verdaderamente liberal, ¿no? Entonces, en eso creo que más bien no vamos a ver que Argentina nos imponga aranceles, lo cual obviamente sería muy preocupante. Por supuesto. Me parece que no va a ser el caso, ojalá que no. Y bueno, pero de ahí en más sí es muy probable que se endurezca la política de migración y hayan otro tipo de medidas en contra de la buena relación que tiene que haber entre los dos países. Es lo más importante. Andrés, muchas gracias por el tiempo y por la conversación. Hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Gerardo, un gusto como siempre. Que tenga buen día.